¿Me puedes ayudar con la... Y lo pongamos, no sé si lo voy a usar, pero... Está bien. Perfecto. Como dice mi esposa, pues para nosotros siempre es un honor estar aquí con ustedes. Los amamos mucho, sentimos en casa. El estar con Toño y Patti y estar con ustedes es un bálsamo para nosotros, siendo sincero, venir para acá y poder disfrutar de la naturaleza que haya por acá. Les animo, aunque yo entiendo, o sea, vivo en Morelia, Michoacán, hay muchísimas cosas que ver allá y pues ya que vivo y trabajo allí, pues no los disfruto tanto como pudiera. Y es igual acá, hay mucho que ver y disfrutar de la naturaleza. Acuérdense, la naturaleza es la voz de Dios. Déjeme decirlo otra vez. Así, déjalo así. Sí, porque si luego quiero caminar, puedo. Y si lo atas ahí, no voy a poder. Acuérdense que la naturaleza es la voz de Dios. No hay diferencia. O sea, hay muchas razones por esto, de lo cual no voy a explicar ni uno, pero la idea para muchos cristianos es que este mundo es una cosa y Dios y el reino y Cristo, bla, 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 es otra cosa. Cuando de ninguna manera, hasta me asusté yo, de ninguna manera eso es cierto. Y hay que rechazar esta filosofía. La naturaleza es la voz de Dios a nosotros, que podemos ver con nuestros ojos naturales, podemos olerlo, podemos oírlo, podemos saborearlo y lo podemos tocar. ¿Me explico? Yo no sé si hay algo más divino que un huachinango bien cocido, ¿no? Que lo puedo oler, lo puedo ver, lo puedo tocar. Bueno, no le escucho que digamos, pero luego lo puedo saborear, ¿no? No sé si me estoy explicando. También hay un mundo espiritual a lo cual debemos de acudirnos y estoy queriendo hacer algo aquí, pero no me acuerdo lo que es. Bueno, así lo dejo. Abren sus Biblias a Hebreos, por favor. ¿Cuántos estuvieron en la clase o llegaste por un parte de la clase? A ver, levanta sus manos en alto. Quizás poco más que la mitad. Quería hablar un tantito más. Estaba pensando hablar acerca de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, y los dones que nos encontramos, pero anoche con los siervos y con los que apoyan aquí en todo, hablamos acerca de esto, así que ellos pueden compartir algo de esto con ustedes. Y en la mañana, hace ratito, tuvimos la clase de las 9:30 y estaba yo hablando de los pactos. Ven conmigo, los pactos. ¿Me puedes bajar un tantitito? Test 1, 2, 3, 1, 2, 3, tantito más, tantito más abajo. Test 1, 2, 3, bien. Entonces, estaba yo compartiendo acerca de los pactos y dije que el Antiguo Testamento tiene, los que estuvieron en la clase, ¿cuántos pactos principales hay en el Antiguo Testamento? ¿Cuánto? Abraham, a lo mejor no puedes ver, todos no pueden ver esto es para ayudarme a mí mejor, más que a ustedes. Luego, ¿quién?
¿Y luego quién? Y yo dije muchas cosas, pero lo principal es que estos tres pactos a través del Antiguo Testamento, por decirlo así, estaban en movimiento a través de la historia, empezando con Abraham, luego con Moisés y luego con David. Y estos tres pactos han estado en movimiento juntamente, digan conmigo, juntamente. Cuando Dios da la promesa a Abraham, aunque vino el pacto de Moisés después, nada, digan conmigo, nada de Moisés anuló cualquier promesa dada a Abraham. ¿Están conmigo? Sí, nada, digan conmigo, nada. En medio, por decirlo así, del pacto de Moisés, Dios le da promesas y luego Salmo 89 nos dice que fue un pacto que Dios hizo con David, aunque no tenemos en nuestra historia, la Biblia, el momento de la celebración del pacto y de la ceremonia, pero Salmo 89 lo llama Dios, en la voz de Dios hablando, dice que yo hice pacto con David, haciendo referencia a que él para siempre iba a tener un descendiente sentado sobre su trono. Entonces, viene David. Estos tres pactos en el Antiguo Testamento están juntamente en movimiento y ahora lo entendemos. Ellos no sabían, por decirlo así, pero sabemos nosotros el día de hoy que estos tres pactos estaban en movimiento hacia la cruz. Digan conmigo, la cruz. En la cruz el Hijo de Dios murió limpiando la creación completa, lo visto, lo no visto del asunto del pecado. Una vez y para siempre, digan conmigo, una vez y para siempre, aunque usted no lo cree. Pero una vez y para siempre el Hijo de Dios trató con el pecado. Hebreos lo dice así, y Él destruyó el pecado. Sí, pero, bueno, podemos echarle todos los peros que queremos, pero yo me voy a quedar con la palabra de Dios. El Hijo de Dios se manifestó para destruir las obras del diablo. O sea, son palabras muy mayores cuando tomes en serio lo que están diciendo. Porque hay mucha idea en la iglesia el día de hoy que pues todavía somos pecadores. No estoy diciendo que no hay pecado, en lo más mínimo. Lo que estoy diciendo es que cualquier agarre que pudiera haber tenido el diablo, y no ni tanto el diablo, el pecado en sí como entidad fue destruido aquí. Y la verdad es la decisión de uno creerlo o no creerlo. Amén. Si quieres creer, ay, todavía soy pecador porque a veces peco, bueno, puedes creer lo que quieres creer, pero la Biblia dice no. Amén. La Biblia dice que somos hijos de Dios, perdonados. La Biblia enseña que somos nosotros los herederos de todas las promesas de Dios. La pregunta es si lo vamos a creer. Esto quiere decir que yo me siento como muy para acá, que yo soy el chido porque Él murió en la cruz acá. Será ridículo esto. ¿Estamos de acuerdo, no?
tener el orgullo de pensar de que alguna manera, oh, yo soy el bueno, mire, yo no tengo pecado, alguna cosa así. No, para nada. Pero tenemos que creer lo que dice la Biblia. Tenemos que tomarlo en serio cuando nos habla directamente, digan conmigo, directamente. Y como los que estuvieron en la clase ahorita, yo creo que Gálatas nos habló directamente, ¿verdad? O sea, ¿qué más podemos hacer? ¿Cómo más podemos interpretar las palabras del apóstol Pablo que dice, hablando de Agar y de Sara, que ellas en forma de alegoría son dos pactos? Que Agar pertenece a Sinaí, Sinaí es Moisés y la ley, y Sara es la Jerusalén libre. Mostrándonos que a través de Cristo Jesús, con el cambio del pacto, todo cambió. Digan conmigo, todo cambió. ¿Cómo se llamaba el sacerdocio que encontramos en el Antiguo Testamento bajo la ley de Moisés? Alguien dígame. ¿Cómo? ¿Mande? ¿Leví o el sacerdocio de quién? ¿De quién? ¿Quién era Aarón? El hermano mayor de Moy. ¿Estamos de acuerdo, no? Pero como dije en el curso, cuando están delante del monte en Sinaí, Dios le dice a todo el pueblo, yo quiero que ustedes sean una nación santa y que todos sean sacerdotes. Digan conmigo todos. Si hubieran aceptado lo que Dios ofreció al principio en Sinaí, capítulo 9 de Éxodo, ¿habría necesidad de Aarón? La respuesta es, parece que es no. Y lo digo así porque no tenemos más información. ¿Por qué? Porque Israel rechazó lo que había sido ofrecido. Pero es muy interesante, si fuéramos a Pedro, aunque no quiero tomar el tiempo de hacerlo, Pedro dice a todos, pero ustedes son una nación santa, sacerdocio real. Él hablando bajo la inspiración del Espíritu de Dios, apóstol del Hijo de Dios. Y la neta nos estaba regresando a lo que había sido ofrecido en Sinaí. Pero ellos lo rechazaron por temor. Sabemos por qué, porque en Deuteronomio, Moisés ya enojado y harto les dice la verdad. Estaba ya viejito, no iba a vivir, él sabía que no podía, estaban en el límite de entrar en la tierra prometida y Moisés sabía que él no podría entrar. Ya estaba viejito, enojado, harto, estas son mis palabras, y les dice la verdad. Estábamos delante del Señor en el Monte Santo y Él estaba hablando y ustedes llegaron conmigo y me dijeron, ¿sabe qué? Tenemos temor. Vemos hoy que el hombre puede oír la voz de Dios y no morir, pero tenemos temor y no queremos morir. Era medio loco la manera que le hablaron a Moisés. O sea, confiesen que habían oído la voz de Dios y no habían muerto, pero su temor era que Dios iba a seguir hablando y iban a morir. Entonces, ¿qué le dicen a Moisés? Tú subes, escúchale y todo, digan conmigo todo lo que Él dice, lo haremos. Pero tú vayas a hablar. ¿Pero qué fue ofrecido? Que en un momento dado todos iban a poder de alguna manera que otra, siendo que no lo recibieron, siendo que ellos no entraron, no tenemos la información porque no sucedió. Entonces tengo que suponer un tantito, ahorita van a entender por qué estoy hablando de esto, pero
tenemos que poner carne sobre los huesos que están ahí. ¿Qué hubiera sucedido? Absolutamente, bueno, no absolutamente, la manera de decirlo es que quizás hubiéramos visto algún tipo de sacerdocio con Aarón, pero hubiera sido muy diferente. No hubiera sido Leví y los hijos de Aarón para acá y el pueblo para acá. No sé si me estoy explicando, porque esto es lo que terminó sucediendo. Pero el sacerdocio de la ley de Moisés, la ley santa, como dice el apóstol Pablo, el sacerdocio aquí se llama el sacerdocio de Aarón. Digan conmigo, Aarón. Sale. Estamos en Hebreos, ¿verdad que sí? Hebreos capítulo 7. Me gustaría dar más entrada para decir lo que quiero decir ahorita, pero por cuestiones de tiempo no puedo hacerlo. Capítulo 6, versículo 19. Tenemos como ancla del alma una esperanza segura y firme. ¿Por qué? Porque en los versículos anteriores el autor habla acerca de la promesa dada a Abraham a través de un pacto cuando Dios, digan conmigo Dios, levantó su mano derecha y porque no tenía mayor que él para jurar, juró por sí mismo. ¿No te gustaría estar en pacto con Dios, que Dios levante su propia mano derecha y le dice tal cual? Este es lo que Dios hizo con Abraham. Entonces, este es algo del contexto que está sucediendo. Y dice aquí que tenemos nosotros una esperanza segura y firme y que penetra atrás del velo. ¿Cómo se llama este libro? ¿Dónde estamos leyendo? ¿Cómo? ¿Es el libro de qué? ¿Y a quién está escrito el libro? Entonces, cuando el autor dice, nosotros tenemos una fe y una esperanza que penetra hasta detrás del velo, las personas que están leyendo esto no hubieran estado en lo más mínimo confundido. Lo que hubieran hecho al leer esto es que hubieran hecho, ¿por qué? Porque dentro del pacto en donde estaban y con el sacerdocio que tenían una sola vez al año, podría entrar el sumo sacerdote y dejar la sangre sobre el asiento propiciatorio para cubrir, no deshacer, no destruir, no quitar por completo para siempre, simplemente cubrir los pecados del todo el pueblo. Y el autor está diciendo a personas que entendían perfectamente bien esta fe que tenemos en lo que Dios ha prometido, esta fe y esperanza penetra atrás del velo. Con todo lo que ha dicho hasta ahorita en el libro, no hubieran estado confundidos tampoco, porque esta esperanza que penetra atrás del velo es nadie menos que el Hijo de Dios. Este es lo que él está diciendo. ¿Están conmigo? Versículo 20. A donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre. ¿Se acuerdan quién era Melquisedec? Rey de Salem, rey de paz, literalmente, rey de lo que entendemos al día de hoy, que es la ciudad de Jerusalén en aquel entonces.
Melquisedec. Después de la destrucción de los 10 reyes, Abraham llega con Melquisedec y le da ¿qué? ¿Los qué? Del botín. Digan conmigo, botín. Así que cuando tienes botín, debes de dar 10% de tu botín. El que entiende, entiende. Pero de la nada, el autor del libro de Hebreos, hablando sin un pelo en la lengua, menciona Melquisedec. Tenemos 2 lugares en toda la Biblia, bueno, 3 lugares, incluyendo la historia de Melquisedec con Abraham, 3 lugares que habla acerca de Melquisedec. Aquí está uno, el otro es Salmo 110, no más. No hay mucha información, no hay nada de teología, la verdad hay mucha confusión, no confusión, hay mucho pleito de quién era Melquisedec. Algunos piensan que él era una teofanía, así se dice, de Jesucristo en el mero momento, que era Jesús parado delante de Abraham. Bueno, quizás, yo no sé. Hay evidencias que también era un ser humano. O sea, no nada espiritual como una aparición de Jesucristo. Pero dice el autor aquí, a donde Jesús entró por nosotros como precursor hecho según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre. Porque este Melquisedec, capítulo 7, versículo 1, este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que se encontró con Abraham, cuando éste regresaba de la matanza de los reyes y los bendijo, y Abraham le entregó el diezmo de todos los despojos. El nombre Melquisedec significa primeramente rey de justicia y luego también rey de Salem o paz, esto es rey de paz, sin tener padre ni madre, sin genealogía, no teniendo principio de días ni fin de vida, siendo hecho semejante al Hijo de Dios, semejante, no el Hijo de Dios, semejante al Hijo de Dios, permanece ¿qué? Permanece ¿qué? Sacerdote para siempre. Bueno, tenemos el sacerdocio de Aarón y aquí el autor, jalando de la historia con Abraham y también Salmo 110, empieza a enfocar en otro sacerdote, sumo sacerdote, sacerdote de Dios, que no tiene nada, digan conmigo nada, que ver con Aarón. ¿Están conmigo hasta ahorita? O sea, básicamente estamos leyendo la Biblia, ¿verdad? Versículo 4, consideren pues la grandeza de este Melquisedec, a quien Abraham, el patriarca, dio el diezmo de lo mejor del botín. Y en verdad los hijos de Leví, aquí empieza a cambiar todo, y en verdad los hijos de Leví que reciben el oficio de sacerdote tienen mandamiento en la ley de recoger el diezmo del pueblo, es decir, de sus hermanos, aunque estos son descendientes de Abraham también. Pero aquel cuya genealogía, los que estuvieron en el curso, esta palabra debería de estar sonando, y lo que estoy diciendo al mencionar esto de aquí que dice, ya se me fue, ya me perdí también, genealogía, así es como practicamos lo que se llama teología bíblica. Encuentras esta palabra genealogía, lo vimos en Mateo 1:1. Hablé acerca de la destrucción del templo. Lo peor que sucedió, muchas personas murieron, era una matanza increíble. Pero para nuestro entendimiento, lo peor para los judíos no era que el templo se quemó, es que se quemaron todas las genealogías. Y sin genealogía no podrían comprobar que eran descendientes de Abraham. Y si no puedes comprobar que eres descendiente de Abraham,
no puedes entrar en el templo. Si no entras en el templo, no puedes dar sacrificio. Si no puedes dar sacrificio, tus pecados no pueden ser cubiertos. Es algo importante. ¿Me estoy explicando? Entonces, aquí dice, pero aquel cuya genealogía no viene de ellos recibió el diezmo de Abraham y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el ¿qué? Aquí, ciertamente, hombres mortales reciben el diezmo, pero allí los recibe uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, por medio de Abraham también Leví, Aarón, pagó diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió a encontrar. Ok. Como uno puede decir, pues ¿esto qué quiere decir? Bueno, siendo que el diezmo adentro de la ley de Moisés, el diezmo era la manera de sostener, digan conmigo, sostener el sacerdocio de Aarón. Por eso el autor está hablando así tan fuerte acerca del diezmo. Porque está hablando ese diezmo y este otro sacerdote que no tiene nada que ver con Aarón es quien bendijo a Abraham, quien había recibido las promesas de Dios. Lo que está haciendo el autor está diciendo, presten atención porque la historia de este hombre está encima de lo que es la ley de Moisés. ¿Están conmigo? Versículo 11. Ahora bien, y aquí ya va a hablar muy derecho el autor. Ahora bien, si la perfección, digan conmigo perfección. ¿Cuántos de ustedes se sienten perfectos? Nadie se siente perfecto. ¿Cuántos de ustedes son perfectos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Los que levantaron su brazo tienen razón y ustedes que no levantaron sus manos están equivocados, amados. Ay, este gringo, luego quiere pelear, ¿verdad? Así son los gringos, siempre están queriendo pelear. No, lo que pasa es que he leído mi Biblia y he entendido. He rechazado tradiciones que decían que todos son pecadores y horribles y que etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque yo he leído mi Biblia y he estudiado mi Biblia. Y aquí el autor, hay que recordar, este libro está siendo escrito antes de la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo. Él está escribiendo y él dice, ahora bien, si la perfección era por medio del sacerdocio levítico, que era el sacerdocio oficial del pacto de Moisés, para asegurar que está claro, si era por medio del sacerdocio levítico, pues sobre esa base recibió el pueblo la ley. ¿Qué necesidad había de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec? O sea, ¿por qué? Si esto estuvo bien, si el día de hoy todavía de alguna manera tú y yo estamos bajo el régimen de la ley de Moisés, ¿por qué habría necesidad de otro sacerdocio? Muy buena pregunta. ¿Qué necesidad había de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec
y no designado según el orden de Aarón. Digan conmigo, Aarón. Versículo 12. Porque cuando se cambia el sacerdocio, necesariamente ocurre también un cambio ¿de qué? ¿De qué? Para ayudarles. En el Nuevo Testamento, cuando habla acerca de la ley de Dios, en el Nuevo Testamento en particular, la referencia no es a la ley o las estipulaciones y las leyes, está hablando acerca del pacto en sí. Todo el pacto. Digan conmigo, todo el pacto. Y el autor aquí está haciendo el argumento, bueno, si esta es perfección, si este es todo, si que con esto vamos a estar bien con Dios, ¿por qué hay otro sacerdocio prometido? Ahora, la razón que esta pregunta es tan importante y tan fuerte es porque él está hablando con personas, está hablando con judíos que entendían su contexto. Y él está diciendo, presten atención. ¿Por qué? Para agarrar todo lo que es el contexto del libro de Hebreos, en muy pocas palabras, había ciertas personas, no sabemos en qué ciudad vivían o en dónde vivían, pero habían ciertas personas que eran judíos, todavía se consideraban judíos, o sea, no estaban tratando de rechazar el hecho que eran de los tribus y parte del mundo de los hebreos o de los judíos, pero se habían convertido a Cristo Jesús. Pero había pasado algo de tiempo, Jesús no había regresado como ellos pensaban que Él iba a regresar y estaban empezando a dudar, digan conmigo dudar, y estaban empezando a hacer esto, voltear atrás hacia Aarón. Hay muchísimas razones para esto, no puedo explicarles todos, nomás digo una sola cosa de esto. Los judíos adentro del Imperio Romano tenían derecho de adorar a Jehová y no tener que formar parte del culto a César. ¿Están conmigo? Sí, quizás no entiendes todo, yo puedo comprender por qué, no puedo explicar cada cosa, pero ellos, los judíos, tenían permiso de parte del gobierno de César, que ellos podrían seguir practicando su religión. Nadie más en todo el imperio tenía esta bendición, por decirlo así. Todos los demás. O te dobles delante de César o pues a ver cómo te va. Pero los romanos sabían que estos que vivían allá en el desierto eran tan que nomás iba a haber guerra y no querían, entonces dijeron, bueno, está bien. Y literalmente les dijeron, tenemos un acuerdo, ¿verdad? Pero ustedes van a orar por César, ¿verdad? Ellos y los judíos dijeron, sí, lo haremos esto y les dejaron seguir. Pero lo que pasó es que se levantó el cristianismo adentro del mundo de los judíos y los judíos que no querían aceptar a Jesús como su Mesías empezaron a decir, esta es otra religión, estos no son judíos como nosotros. Porque había bronca con el gobierno. El gobierno estaba, o sea, ¿quiénes son estos? Y los judíos normales, o sea, los que creían en Aarón, empezaron a decir, estos son otros, no son de nosotros. Y la verdad, ahí es cuando salió una persecución enorme en contra de los cristianos. Y estas personas lo único que tenían que hacer es decir, no, nosotros no somos cristianos, somos judíos, y el Estado les dejaba en paz. Y el autor aquí está tratando de decirles, ¿a dónde vas a ir? Si perfección viene a través de esto,
¿por qué hay necesidad de otro sacerdocio? ¿Ok? Versículo 12. Pero cuando se cambia el sacerdocio, necesariamente ocurre también un cambio de la ley o el pacto en sí, pues aquel de quien se dicen estas cosas pertenece a otra tribu, de la cual nadie ha servido en el altar, porque es evidente que nuestro Señor descendió ¿de dónde? ¿De dónde? Sí. ¿Y quién es el hijo favorito del tribu de Judá? David. ¿Y de quién es el hijo? En la genealogía en Mateo 1:1, David. Porque es evidente que nuestro Señor, versículo 14, porque es evidente que nuestro Señor descendió de Judá, una tribu de la cual Moisés no dijo nada tocante a sacerdotes. Y esto es aún más evidente si a semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote que ha llegado a serlo no sobre la base de una ley de requisitos físicos, sino según el poder de una vida indestructible. Ya tengo una mosca aquí que va a conocer su creador. Dios, llévele o le voy a matar. Ya, vato. De nuevo, versículo 15. Y esto es aún más evidente si a semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote que ha llegado a serlo no sobre la base de una ley de requisitos físicos, sino según el poder de una vida indestructible. Pues de Cristo se da testimonio. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Versículo 18. Porque ciertamente queda anulado el mandamiento anterior. ¿Qué dice? Ciertamente se queda ¿qué? ¿Qué quiere decir anulado? Ya no tiene efecto. ¿Estamos de acuerdo, no? ¿Por qué es importante que entendamos los pactos? Porque la Biblia literalmente te está explicando los pactos. Y luego tenemos la cruz aquí. Así es como se entiende la Biblia cuando empezamos a leerlo. Si entendemos que nosotros aquí como mexicanos, no sé, ¿hay más norteamericanos aquí? ¿Alguien más? ¿No más yo? Eres ciudadano y no quieres. Levanta tu mano, que no te dé pena. De nuevo, versículo 18. Porque ciertamente queda anulado el mandamiento anterior por ser débil e inútil. Digan conmigo, débil e inútil. Y luego digan conmigo, ¡ah! Débil e inútil. Y luego dice, versículo 19, pues la ley nada hizo perfecto. ¿Qué es la implicación? La ley nadie hizo perfecto, pero, digan conmigo, pero hay un nuevo pacto que hizo todos perfectos. Digan conmigo, ¡ah!
No, gringo, ya te pasaste. Bueno, seguimos, ¿no? Unos momentitos más. Versículo 20. Bueno, déjeme terminar. Versículo 19. Pues la ley nada hizo perfecto y se introduce una mejor esperanza mediante la cual nos acercamos a Dios. Versículo 20. Y por cuanto no fue sin juramento, el que tiene oídos para oír, oiga. Y por cuanto no fue sin juramento, pues en verdad ellos llegaron a ser sacerdotes sin juramento. Pero él, hablando de Jesús, por un juramento del que le dijo, el Señor ha jurado y no cambiará, tú eres sacerdote para siempre. Versículo 22 dice así, por eso Jesús ha venido a ser fiador de un mejor pacto. Moisés era un pacto temporal, digan conmigo, temporal. ¿Qué quiere decir esto? Tenía un principio y un fin. El pacto de Abraham, eterno. El pacto de David, eterno. Aunque, como dije en la clase, David y Moisés y Aarón, cuando ellos llegan a la crucifixión aquí, son cumplidos, así que entran. Pero Moisés, cuando llega a la cruz, el pacto se queda anulado, inútil. ¿Por qué? Porque no puede hacer nadie perfecto. ¿Qué es la implicación? La implicación es que el pacto que empezó aquí hizo todos perfectos. Ahora, si tú no puedes creerlo, lo entiendo. ¿Por qué? Porque la tradición de nuestros antepasados es que no, somos todos pecadores y etcétera, etcétera. Pero la Biblia te grita a pulmón abierto, Jehová Dios te grita a pulmón abierto diciendo, tú eres mi hijo perfecto delante de mí. Gringo, ¿dónde sacaste esto? Capítulo 10 del mismo libro. Versículo 1 dice así, pues ya que la ley, el pacto, solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente año tras año hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, ahí viene la pregunta más lógica de todo el mundo, que dice, de otra manera, ¿no habrían cesado de ofrecerse los sacrificios, ya que los adoradores, una vez purificados, no tendrían ya más conciencia de pecado? Y la triste verdad, versículo 3, pero en esos sacrificios hay un recordatorio de pecado año tras año. Recordando el contexto del libro, ¿a quién se está escribiendo? Él está escribiendo a judíos que entendían todo esto. Y al decirles a ellos, ¿cómo van a regresar ustedes a Aarón cuando este pacto era temporal y no tenía ninguna manera de hacerte perfecto? ¿Eres perfecto, Sophie? Y todos, igual que ella ahorita, yo no soy perfecto. No, pues no estoy hablando de cómo vemos o nuestro comportamiento. ¿Por qué? Porque no, esto no es el asunto. La perfección es como Él nos ve a nosotros, no como yo me veo a mí mismo o te veo a ti. Son sus promesas, son sus deseos, es su voluntad. Todavía escucho a alguien diciendo, no, gringo, no me has convencido. Sale. Versículo 3, pero en esos sacrificios hay un recordatorio de pecados año tras año. Versículo 4, porque es imposible, digan conmigo, imposible,
que la sangre de toros y de machos cabríos quita los pecados. Imposible, digan conmigo, imposible. Imposible. ¿Por qué? O sea, ¿por qué al llegar a la cruz muere Moisés? Porque es imposible. No tiene con qué, nunca tuvo con qué. Lo mejor que podría hacer este pacto y todos sus sacrificios y etcétera, era sencillamente cubrir. No más cubrir. Versículo 11, por cuestiones de tiempo. Ciertamente todo sacerdote está de pie día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, Aarón, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, digan conmigo, pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios. David, ¿qué es la promesa dada a David? Tendrás un ¿qué? Heredero, descendiente, sentado sobre tu trono para siempre. Cuando empieces a utilizar los pactos de entenderlo, de repente la Biblia se hace así, solito. Se abre de frente de uno, así de fácil. Pero alguien nos tiene que hablar acerca de estas cosas. Gracias a Dios que tenemos la palabra. Amén. Pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, uno solo para siempre, ¿para cuándo? Esto quiere decir que Jesús no está ofreciéndose más. Ya no hay por qué, no es necesario. Y si no es necesario que Él siga día a día siendo sacrificado, esto quiere decir que una vez y para siempre Dios trató con el asunto del pecado en tu vida. Perdóname por gritar. Pero hay que entender. En tu vida. No, pero tú no entiendes, Pastor Bill. Lo que pasa es que yo tengo problemas con mil cosas. Yo también. Pero esto no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. No estamos hablando de mi comportamiento y lo que hago yo. Estamos hablando acerca de su comportamiento y lo que Él hizo. Y una vez entendido esto, nuestra vida puede empezar a alinear con lo que Él ha hecho. No porque estoy esforzándome, no, porque Él se esforzó por completo, una vez y para siempre. Doce de nuevo. Pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios, esperando de allí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, que también es Salmo 110, versículo 14, amados. Porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. La pregunta es si lo vas a creer o no lo vas a creer. La invitación ha sido por 2000 años. ¿Lo vas a creer o no lo vas a creer? La perfección vino a través de su sacrificio aquí. Pregunto de nuevo, ¿cuántos perfectos hay aquí?
versículo 15. También el Espíritu Santo nos da testimonio, porque después de haber dicho, este es el pacto, y aquí estamos leyendo de Jeremías, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré, y nunca más, digan conmigo, nunca más, me acordaré de sus pecados e iniquidades. Ahora bien, donde hay perdón de estas cosas, ya no hay ofrenda de pecado. ¿Por qué hay que entender los pactos? Es la única manera que yo puedo entender que aun en mi peor momento, yo no puedo hacer nada para anular esto. Déjeme decirlo otra vez, aun en mi peor momento, yo no puedo hacer algo para anular lo que Él hizo. Como dije en la clase, y por eso dije en la clase, para los que estuvieron aquí, y si no, ahorita lo vas a entender, yo no estoy en pacto con Dios. Yo no tengo ningún pacto con Dios. ¿Por qué? Porque el pacto es entre Él y su Hijo. Porque si estuviera yo o estuviéramos nosotros de alguna manera que otro involucrado en el pacto, ya lo hubiéramos roto. Es su decisión de no recordar de mis pecados. Así es, Chani. Es su decisión. ¿Cómo lo hace? Yo no sé, porque como ser humano yo no tengo la habilidad de olvidar así. Puedo olvidar porque no lo hice o porque fue hace muchos años, pero esto no es lo que sucedió. En la cruz y a través de la cruz, Dios dijo, sale, ya no me acuerdo. O sea, en otros términos, te acercas a Dios y dices, ay Señor, perdóname, soy pecador. Y Dios está así. ¿De qué estás hablando? ¿Cómo? No sé, o sea, Él podría decirte, ¿de qué estás hablando? No por algo que tú has hecho, porque igual que tú y yo somos desastres y bien lo sabemos. O sea, desastre en el sentido que pues fallo, no soy, o sea, yo fallo, pero no se trata de mí y ni de lo que yo estoy haciendo, se trata de lo que Él ha hecho. Y el día de hoy nos encontramos en el nuevo pacto por la sangre de Cristo Jesús, en donde hemos sido perdonados de todos y cada uno de nuestros pecados, una vez y para siempre. Habiendo dicho esto, uno tendría que hablar acerca del juicio final, porque yo sé que hay alguien aquí que ha pensado en esto. Yo no tengo el tiempo a sacar todo esto, pero es importante entender lo que es el juicio final. El juicio final no es donde Dios decide y tome su decisión final de cómo Él se siente y cómo Él está pensando acerca de nosotros. No, esto no es lo que está sucediendo allí, pero no tengo el tiempo para desarrollarlo todo, así que me voy a quedar callado. Pastor, aquí está el micrófono. Dios les bendiga mucho, los amamos. Nos veremos pronto. Y si están confundidos, hablen con Él. No se preocupen, el próximo domingo empiezo a corregir todo esto. Pues muchas gracias. Les recuerdo que esta semana suspendimos nuestra reunión mensual de oración por todas las actividades que teníamos. Así que la vamos a hacer este miércoles. Este próximo miércoles, 7 de la tarde, nos vemos aquí para nuestra reunión mensual de oración.
Y pues ya no queda más que decir, creo que salimos más que nutridos, ¿no? Mi único exhorto es que no eche estas enseñanzas en saco roto, atesóralas en su corazón, sígalas meditando, siga viendo los videos, vuelva a ver el video. Hay muchas cosas que se nos escapan o no las agarramos a la primera, entonces vuelva a ver los videos que están en la plataforma de YouTube y vuelva a estudiarlo, cotéjelo con la Biblia, estudie la Escritura, ¿sí? Y nos vemos el próximo miércoles entonces o el viernes en el grupo de hombres y mujeres también aquí a las 7 y ahí está el sexto, pues si alguien gusta dar algún